Regresaba de cenar en casa de mi hijo cuando recibí un mensaje de un número desconocido. No olvides mirar a tu alrededor. El corazón se me hundió en un golpe de puro shock. ¿Era esto una amenaza? Respondí con los dedos temblorosos. La contestación me descolocó. Esto es salvación. Antes de continuar, te invito a suscribirte al canal y a contarnos en los comentarios desde dónde nos escuchas. El estruendo en mi puerta principal rompió la tranquilidad de la noche como un martillazo contra el vidrio. 3 golpes secos, agresivos, cargados de desesperación y rabia contenida. ¡Abre! Sé que estás ahí. La voz de Jasper atravesó la puerta de roble, más aguda de lo normal, tensa con algo que me hizo un nudo en el estómago. Dejé la taza de café sobre el platillo con un chasquido que resonó más fuerte de lo esperado. Mis gafas de lectura se deslizaron por la nariz mientras avanzaba hacia el recibidor, sintiendo ya la tormenta que aguardaba tras el umbral. Giré el pomo de bronce y en cuanto la puerta cedió, Jasper irrumpió sin esperar invitación. Su ropa estaba arrugada, el sudor perlaba su frente a pesar de la fresca tarde de mayo. Sus manos temblaban ligeramente al pasarlas por el cabello revuelto, y sus ojos recorrían la sala como los de un animal acorralado, buscando salidas. «Papá, necesito $150,000 con urgencia». Las palabras le salieron atropelladas, entrecortadas. «Es cuestión de vida o muerte». Cerré la puerta con calma deliberada, observando a mi hijo de 38 años dar vueltas sobre el suelo de madera como un depredador enjaulado. Respiraba con dificultad, sus movimientos eran bruscos, imprevisibles. ¿Vida o muerte? Crucé los brazos, sintiendo el viejo peso de la decepción instalarse en mi pecho. Jasper, ¿cuántas veces he escuchado esta misma canción? No lo entiendes, giró hacia mí, con el rostro encendido por el pánico y la ira. Esta gente no bromea. El reloj de pie en la esquina marcaba con solemnidad el paso de los segundos, estirando el silencio entre nosotros. Observé el rostro de mi hijo, las ojeras profundas, la mandíbula que se tensaba y destensaba. No era solo otra deuda de juego. Había algo más oscuro, más peligroso. Y yo tampoco estoy bromeando, dije con voz firme, aunque el corazón me latía desbocado. Basta ya. Es hora de que pongas la cabeza en su sitio. El puño de Jasper cayó con fuerza sobre la mesa de roble del comedor, arrancando un crujido que resonó por toda la estancia. El mueble, una reliquia familiar que había sobrevivido 3 generaciones, soportó el golpe sin inmutarse, pero la mano de Jasper salió enrojecida y lo vi encogerse de dolor. «No tienes idea de lo que haces», susurró entre dientes, acariciándose los nudillos hinchados. «Esta gente no acepta pagos atrasados». Me acomodé en mi sillón de cuero gastado, la posición perfecta para observarlo mientras reanudaba su frenético vaivén. Sus pasos creaban un ritmo irregular sobre la madera. «Háblame de esa gente», pedí en voz baja. Jasper se detuvo, dándome la espalda. Solo se escuchaba el tic del reloj y su respiración agitada. Cuando se volvió, su expresión había cambiado. El pánico seguía ahí, pero ahora había algo más duro, más calculador. Tony Castellano y su socio. Manejan operaciones en toda la zona sur. Su voz bajó a un susurro. Pedí dinero para cubrir deudas anteriores. Y ahora, completé la frase con un suspiro que me salió de los huesos, has cavado un hoyo aún más profundo. Jasper, llevo 20 años sacándote de problemas. Cada vez juras que es la última. Se arrodilló a mi lado, como cuando era niño y buscaba refugio en mis brazos tras una pesadilla. Pero aquella imagen era solo una sombra. En sus ojos no había inocencia, solo desesperación y manipulación apenas disimulada. Esta vez es distinto, papá. Me dieron plazo hasta mañana por la noche. Si no pago, tragó saliva con dificultad, la nuez marcándose en su garganta. Me mostraron fotos de lo que hacen con los que no cumplen. El peso de sus palabras impregnó la habitación como humo denso. Lo miré de cerca, intentando descifrar la verdad entre capas de miedo y cálculo. Afuera, un perro del vecino ladró una vez y se hizo silencio otra vez.
150.000, repetí despacio. ¿Dónde fue a parar ese dinero, Jasper? Sus ojos esquivaron los míos, fijos en un punto tras mi hombro. Póker. Partidas de altas apuestas en sótanos. Estuve ganando semanas, papá, estuve tan cerca de saldar todo. Y luego lo perdiste todo, rematé, el patrón tan predecible como la salida del sol. Los puños de Jasper se cerraron con fuerza. No entiendes lo que es. La presión, los cálculos, la adrenalina cuando caen las cartas. Soy bueno en esto, papá. Solo necesito una oportunidad más para... No. La palabra me salió más dura de lo que esperaba. No lo haré. El rostro de Jasper cambió en un latido. La máscara de desesperación se quebró, revelando algo más oscuro. Sus ojos se estrecharon, y su voz destiló un veneno que nunca le había escuchado. Siempre fuiste egoísta. Todo tu amor fue para esa maldita empresa. Permanecí sentado en mi sillón, observando a ese extraño que llevaba la cara de mi hijo. El reloj de pie siguió marcando su ritmo, indiferente a la tormenta que rugía en mi sala. Trabajé para ti, para tu futuro, dije con calma. Para mi futuro. La risa de Jasper fue áspera, amarga. Reanudó su recorrido, ahora más violento, los brazos gesticulando sin control. Ni siquiera sabes cuándo es mi cumpleaños. 15 de octubre, contesté sin dudar. Y recuerdo cada regalo que rompiste o vendiste. La verdad lo detuvo a mitad de camino. Su rostro se tiñó de rojo y, por un instante, vi la vergüenza cruzarle los ojos antes de que la ira lo devorara. Eso es. Recuérdame cada error. Cada fracaso. Llevas un libro de cuentas con mis fallos, ¿verdad? Lo vi girar por la sala como un huracán, golpeando la mesa de centro, haciendo que el periódico de la noche resbalara al suelo. La lámpara del rincón tembló cuando pasó demasiado cerca. Llevo un libro de amor, repliqué, mi voz firme pese al caos. Cada vez que fui a sacarte de la comisaría, cada deuda que pagué, cada segunda oportunidad que te di. ¿Amor? Se giró con los ojos desorbitados. ¿A eso llamas amor? A control le llamas amor. A manipulación le llamas amor. La ironía de sus palabras flotó en el aire. Mi hijo, que acababa de intentar manipularme con amenazas y llantos, me acusaba de lo mismo. Me acomodé en el sillón, el cuero crujiendo suavemente. Jasper, siéntate. Hablemos con calma. ¿Calma? Su voz se quebró. No hay calma cuando tienes una diana en la espalda. No hay calma cuando sabes que, si mañana no pago, ellos... Se detuvo, pasándose las manos por el pelo, dejándolo aún más desordenado. El sudor le empapaba la camisa a pesar del aire fresco que entraba por las ventanas. Te vas a arrepentir, viejo. Las palabras surgieron bajas, amenazantes, pesadas como plomo en la habitación. Por primera vez desde que llegó, sentí un escalofrío que nada tenía que ver con el clima. Jasper se acercó a la repisa donde descansaban las fotos familiares. Su mano sobrevoló los marcos antes de elegir el retrato plateado de Mabel, el de niño y yo. Estábamos en Navy Pier, Mabel radiante, Jasper pequeño sobre mis hombros, los tres sonriendo bajo el sol. Con lentitud calculada levantó el marco hasta la altura de sus ojos. Tal vez sea hora de que aprendas lo que son las consecuencias reales. El marco resbaló de sus dedos. O tal vez lo dejó caer. El golpe contra la madera fue seco, y el vidrio se resquebrajó en una telaraña de fragmentos. El sonido del marco contra el suelo pareció resonar más de lo que las leyes de la física permitirían. Durante un instante, ambos nos quedamos mirando la fotografía dañada. El rostro de Mabel había quedado atravesado por una larga grieta, y la imagen de Jasper niño se había fracturado en 3 pedazos. «Vete», dije en voz baja. Jasper se irguió, sacudiendo de su camisa arrugada un polvo inexistente. El gesto parecía casual, pero sus manos aún temblaban. «Cambiarás de opinión», dijo mientras se dirigía hacia la puerta principal. «Cuando te des cuenta de lo que has hecho, me llamarás». «No lo haré».
Se detuvo en el umbral, la mano apoyada en el marco. Por un segundo creí que se disculparía, que dejaría entrever algo del hijo que había criado. En lugar de eso, sonrió. Una sonrisa fría, sin llegar a los ojos. Ya veremos. La puerta se cerró de un portazo tan violento que las ventanas vibraron. El silencio repentino se volvió opresivo, después de la tormenta que había dejado su presencia. Permanecí sentado, escuchando sus pasos alejarse por el sendero y luego el arranque de su coche perdiéndose en la distancia. Solo entonces me levanté y me acerqué al marco roto. Me arrodillé con cuidado, recogiendo los fragmentos. La grieta nos había separado con precisión simbólica, Mabel en un lado, Jasper y yo en el otro. Era tan perfecto que parecía intencional. El vidrio me cortó el dedo al levantar el pedazo más grande, y una gota de sangre cayó sobre la sonrisa fracturada de Mabel. Llevé la foto dañada conmigo a través de la casa, apagando las luces que Jasper había dejado encendidas a su paso. Mis pasos resonaban huecos sobre la madera mientras avanzaba hacia el despacho. Cada movimiento era medido, deliberado. La casa ya no se sentía igual, su rabia había dejado cicatrices invisibles en las paredes. Mi estudio me recibió con su calidez habitual. Estanterías de cuero encuadernado se alineaban a lo largo de las paredes, los lomos capturando la luz suave de la lámpara de bronce. Premios de Wells Tech Solutions brillaban discretos junto a fotos familiares y recuerdos. Aquel espacio contenía el resultado de 40 años de trabajo honesto, de planificación cuidadosa, de éxito medido. Dejé el marco roto sobre el escritorio y serví 2 dedos de whisky del decantador de cristal que Mabel me había regalado en nuestro 20º aniversario. El líquido ámbar atrapó la luz de la lámpara, y me descubrí mirándolo como si en él pudiera encontrar respuestas. El sillón de respaldo alto junto a la chimenea me recibió como un viejo amigo. Desde allí podía ver todo lo importante: los álbumes de fotos en la repisa inferior, el archivador con documentos esenciales, el escritorio donde había tomado decisiones que aseguraron la estabilidad de nuestra familia. «Urban, eres demasiado blando con el chico», solía decirme Mabel. Hablé al retrato agrietado, su sonrisa quebrada pero todavía luminosa. Si ella siguiera viva, habría detenido esta locura hace años. Abrí el álbum familiar, las páginas susurrando al pasar. Allí estaba Jasper a los 6, con los dientes separados y una sonrisa radiante junto a su primera bicicleta. A los 12, malhumorado en su uniforme de béisbol después de abandonar a mitad de temporada. A los 16, posando junto al coche que le compré, el mismo que destrozó 3 meses después corriendo con sus amigos. Cada fotografía contaba la historia de un potencial desperdiciado, de oportunidades ofrecidas y malgastadas. Pero había otros documentos ocultos entre esos recuerdos familiares. Saqué una carpeta manila rotulada como registros financieros de Jasper y desplegué su contenido sobre la mesa de centro. Extractos bancarios, recibos, talonarios de cheques, el rastro en papel de 20 años de permisividad. Mis manos se movieron solas, la calculadora marcando el compás mientras sumaba cantidades: pagos de coches, reclamaciones de seguros, honorarios legales, deudas de juego. Los números ascendían sin pausa: 20.000, 50.000, 85.000, 137.000, 462.000. La cifra me devolvía la mirada desde mi cuaderno, escrita con mi caligrafía meticulosa. Suficiente para comprar una casa, para abrir un negocio, para garantizar una jubilación cómoda a alguien que hubiera trabajado con honestidad toda su vida. Bebí un sorbo de whisky, sintiendo el ardor recorrerme la garganta. Afuera, el vecindario se sumía en la calma nocturna. En alguna parte sonaba un televisor, su risotada enlatada viajaba a través de ventanas abiertas. Familias normales viviendo vidas normales, probablemente ignorando que su vecino calculaba el precio de la destrucción de su propio hijo. La foto de mi boda con Mabel atrajo mi atención. Éramos jóvenes, llenos de planes y sueños. Ella había sido maestra, práctica y sabia en un modo que tardé años en valorar.
Incluso entonces temía malcriar a cualquier hijo futuro. Los niños necesitan límites, me dijo una vez, en una de esas conversaciones nocturnas cuando empezábamos a pensar en formar una familia. El amor sin fronteras no es amor. Es daño disfrazado de afecto. Entonces me pareció exagerada. Ahora, sentado entre las pruebas de mis fracasos como padre, sus palabras sonaban proféticas. El fuego crepitaba suavemente, arrojando sombras danzantes en las paredes. Recordé a mi propio padre, un hombre severo que me enseñó el valor del esfuerzo con el ejemplo y no con dádivas. Cuando quise una bicicleta, la gané ayudando en su taller después de la escuela. Cuando estrellé su camión a los 17, pagué las reparaciones con mis ahorros. Tú hiciste de mí un hombre, papá, susurré hacia las llamas. ¿Y qué hice yo de mi hijo? La respuesta estaba en el retrato roto sobre mi escritorio, en la carpeta de recibos, en el recuerdo de la sonrisa helada de Jasper amenazándome en mi propia casa. Cerré los registros financieros con decisión, cada hoja deslizándose en su lugar con un susurro de resolución. El álbum familiar también volvió a su sitio, su peso contundente en mis manos. Los recuerdos permanecerían, pero el patrón que documentaban debía terminar. El reloj de pie del salón dio 10 campanadas, sus notas graves resonando por toda la casa. Afuera, los últimos corredores nocturnos desaparecían, dejando solo el murmullo del viento entre los robles. Apuré el whisky y guardé la carpeta Manila bajo llave en el escritorio. El clic de la cerradura sonó con un eco definitivo. Pasara lo que pasara después, cumpliera o no Jasper sus amenazas, yo no cedería. Tenía 38 años. Si iba a aprender responsabilidad, tendría que hacerlo ahora, de la manera más dura. La foto rota reflejó por última vez la luz agonizante del fuego antes de que apagara la lámpara y subiera a la habitación. Los informes trimestrales se emborronaban en mi escritorio cuando intentaba forzar mi atención de nuevo en el trabajo. Habían pasado 18 horas desde la explosiva visita de Jasper. 18 horas de un sueño inquieto, interrumpido por recuerdos de su sonrisa fría y el sonido del cristal al romperse. Había llegado a Wellsted Solutions a las 9 en punto, con la esperanza de que... Confiaba en que la rutina familiar de márgenes de ganancia y análisis de mercado limpiara mi mente del drama familiar. La vista desde mi oficina de esquina solía darme paz, el lago Michigan extendiéndose infinito hacia el horizonte, la geometría precisa del skyline de Chicago. Hoy, en cambio, era como mirar a través de barrotes. Acomodé la fotografía familiar sobre mi escritorio, intacta, mostrando a Mabel y a Jasper en tiempos más felices en Navy Pier. El contraste con la destrucción de la noche anterior me oprimió el pecho. La voz de mi secretaria crujió en el intercomunicador, arrancándome de mis pensamientos. Señor Wells, su hijo Jasper está en la línea 2. Las palabras flotaron en el aire como humo. Miré la luz roja parpadeante del teléfono, la mano suspendida a medio camino hacia el auricular. 15 segundos. 20. La luz seguía latiendo, paciente, aguardando mi decisión. Finalmente, dejé el bolígrafo y me enderecé en el sillón de cuero, preparándome para otro asalto. Hola, Jasper. Papá, quiero disculparme por lo de ayer. Me equivoqué. La voz era completamente distinta, suave, humilde, despojada del veneno de la noche anterior. Apreté el teléfono con más fuerza, buscando la trampa oculta en esas palabras inesperadas. Esto sí que no me lo esperaba, Jasper. Bay Elite me recordó todo lo que has hecho por mí a lo largo de los años. Su tono transmitía vergüenza genuina o una imitación magistral. Dejé que el miedo me controlara y dije cosas terribles. ¿Vendrías a cenar esta noche, por favor? Me encontré escribiendo en mi agenda, cena, Jasper, 7 de la tarde antes de que mi mente racional alcanzara a detenerme. El bolígrafo pesaba como plomo en mi mano mientras veía esas palabras aparecer en la página. Está bien. ¿A qué hora? A las 7. Y papá, hubo una pausa cargada de lo que parecía emoción verdadera. Lo siento de verdad. La línea quedó muerta, dejándome mirando el teléfono como si pudiera explicarme lo que acababa de pasar.
Mi hijo, que apenas 24 horas antes me había amenazado en mi propia casa, ahora me invitaba a cenar con disculpas y humildad. Me recosté en la silla, observando cómo las sombras de la tarde se deslizaban sobre los reportes financieros desordenados en mi escritorio. Los números ya no significaban nada, simples manchas negras sobre papel blanco, mientras mi mente luchaba con las posibilidades. O Jasper había vivido una transformación milagrosa de la noche a la mañana, o esta era la manipulación más elaborada de toda su vida. El murmullo del tráfico de Chicago, 23 pisos más abajo, era un recordatorio lejano de que el mundo seguía su curso normal mientras mi familia se tambaleaba al borde de algo que aún no podía nombrar. Toqué de nuevo la foto intacta, repasando el rostro joven de Jasper, antes de que el juego dibujara líneas de desesperación en sus ojos, antes de que el dinero se convirtiera en el único idioma que hablaba con fluidez. Mi instinto empresarial, forjado en 4 décadas de negociaciones, gritaba advertencias. Pero bajo el cansancio había algo más peligroso: esperanza. La traicionera posibilidad de que mi hijo hubiera tocado fondo y quisiera empezar a subir. Miré el reloj. 5 horas hasta la cena. 5 horas para decidir si caminaba hacia una reconciliación o hacia una trampa cuidadosamente preparada. La tarde se extendía ante mí como un signo de interrogación. El trayecto a casa, a través del tráfico vespertino de Chicago, me dejó demasiado tiempo para pensar. Las emisoras de radio se mezclaban hasta que me detuve en una pieza de música clásica que encajaba con mi ánimo contemplativo. Al llegar a Oak Park, la duda se había cristalizado en certeza. Algo no cuadraba en la repentina transformación de Jasper. Mi dormitorio me recibió con su orden habitual: trajes organizados por color en el vestidor, la foto de Mabel sonriéndome desde la mesilla de noche, cada cosa en su lugar. Me detuve frente al espejo, ajustando la corbata por tercera vez, observando la incertidumbre reflejada en mis ojos. El traje azul marino me pareció apropiado, respetuoso pero no ostentoso, mostrando que me tomaba en serio la invitación, sin parecer ansioso por reconciliarme. Revisé la billetera con método: tarjetas, efectivo, tarjetas de presentación. El teléfono, con la batería completa, registrado mentalmente como quien prepara cada contingencia. En mi estudio, dudé frente al teléfono, sopesando mis opciones. La voz de Mabel resonó en mi memoria: confía, pero verifica, Urban. Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Marqué el número de Martín. Contestó a la segunda llamada con su barítono familiar. Urban, ¿todo bien? Martín, si no te llamo antes de la medianoche, revisa el apartamento de Jasper. Mantuve la voz firme, neutra. 1247 North Winchester, unidad 3B. ¿Quieres decirme qué pasa? Probablemente nada. Solo humor y paranoia de viejo. Entendido. Ten cuidado, Urban. Colgué y di una última vuelta por la casa, comprobando cerraduras con inusual minuciosidad. El sistema de seguridad emitió un pitido suave al activarse. La nota para la ama de llaves, actualizada con mi destino. Cada acción era metódica, como si me preparara para una reunión de directorio en lugar de una cena con mi hijo. Al pasar por el salón, la foto rota de la noche anterior llamó mi atención. El rostro de Mabel, atravesado por la telaraña de grietas, parecía observarme con preocupación. Toqué el marco con delicadeza, recordando sus advertencias de que era demasiado blando con Jasper, demasiado dispuesto a disculparlo. Quizás siempre tuviste razón, le susurré a su imagen. Afuera, mi coche esperaba en la entrada como un animal fiel. Elegí el Buick en lugar del Mercedes, un transporte modesto para lo que esperaba fuese una velada humilde. Las llaves estaban frías en mi mano al sentarme al volante, ajustando los espejos con precisión innecesaria. Por un instante me quedé allí, motor apagado, contemplando el sol ocultarse tras los robles que daban nombre a nuestro vecindario. Familias normales se acomodaban a noches normales, tareas, televisión, conversaciones sencillas sobre cenas sencillas. ¿Cuándo se había vuelto mi vida tan complicada que cenar con mi propio hijo requería planificación estratégica? Pensé en la voz de Jasper al teléfono, aquella humildad desconocida. ¿Era posible?
¿Podía un hombre cambiar tanto en 18 horas? Mi experiencia empresarial decía, no. Mi corazón susurraba, tal vez. Encendí el motor con suavidad y salí de la entrada con el cuidado deliberado de alguien que sospecha estar emprendiendo un viaje significativo. Wicker Park estaba a 35 minutos a través del tráfico nocturno. 35 minutos para rescatar una relación o caminar hacia la trampa de mi hijo. La casona de ladrillo en North Winchester lucía cansada bajo la luz agonizante del día, su fachada erosionada por inviernos de Chicago y el descuido. Aparqué al otro lado de la calle, observando el contraste con mi propio vecindario, decadencia urbana abriéndose paso entre grietas, jóvenes profesionales gentrificando manzana por manzana, ancianos aferrados a lo conocido. Jasper me recibió en la puerta del apartamento con un abrazo que duró un segundo demasiado, su agarre sorprendentemente fuerte. «Papá, gracias por venir. Significa todo para mí». La actuación comenzó de inmediato. Su sonrisa era perfecta, cálida, pero sin exceso, disculpándose sin servilismo. O mi hijo había cambiado de verdad en una noche, o había ensayado minuciosamente esta nueva versión de sí mismo. «Baielit ha estado cocinando toda la tarde», dijo, guiándome hacia la pequeña sala de estar, donde muebles desparejados intentaban crear armonía. «Está emocionada por verte». Baielit apareció desde la cocina, secándose las manos en un paño. Su sonrisa era luminosa, aunque tensada en los bordes. «Señor Wells, bienvenido. Espero que tenga hambre». El apartamento revelaba su realidad financiera y a la vez sus cuidados detalles. Una alfombra que pedía reemplazo, una mesa de centro marcada por anillos de vasos, facturas apiladas en la mesa auxiliar con sellos rojos de vencido. Pero todo estaba limpio, y Baielit había intentado hacerlo acogedor con plantas y fotografías familiares. Durante la cena, Jasper representó su redención con precisión de premio de la Academia. «Papá, he decidido dejar el juego para siempre. Sé cuánto dolor te he causado, y quiero enmendarlo». «Eso es maravilloso de escuchar, hijo». Lo observaba con atención, notando cómo sus ojos no terminaban de acompañar a sus palabras. «¿Qué te hizo cambiar de opinión?» «Verte ayer, darme cuenta de lo que te estaba haciendo pasar». Baielit me ayudó a entender que estaba destruyendo todo lo que importaba. El teléfono de Baielit vibró contra la mesa. Ella lo miró rápidamente, el color desapareciendo de su rostro. «Disculpen, necesito revisar esto». «¿Todo bien, Baielit? Pareces preocupada». «No, solo trabajo». Rió, pero su risa sonó demasiado aguda, demasiado rápida. «El director quiere que los profesores revisemos los planes de clase durante el fin de semana». Sus manos temblaban al dejar el teléfono sobre la mesa. Me di cuenta de que había recibido 7 mensajes durante la cena. Para ser una maestra en un martes por la noche, aquello era excesivo. Jasper llenaba los silencios con relatos de su supuesto nuevo enfoque de vida, cada anécdota pulida y poco convincente. Me preguntaba por el negocio con un interés inusual, indagaba por mi salud con una preocupación exagerada, recordaba escenas familiares con una nostalgia forzada. «¿Recuerdas cuando fuimos a pescar al lago Geneva?», dijo, sirviéndome más vino. «Ese día me enseñaste paciencia». Yo recordaba aquel viaje de otro modo, Jasper quejándose por la hora temprana, abandonando la caña a los 20 minutos, pasando el resto del día enfurruñado en la cabaña. Pero asentí y sonreí, interpretando mi papel en aquella extraña obra de teatro. Baielit se mostraba cada vez más inquieta. Soltó el tenedor 2 veces, derramó agua al alcanzar la sal y se sobresaltaba cada vez que el teléfono vibraba. Cuando se excusó para ir a la cocina, alcancé a oír un murmullo de conversación, aunque no pude distinguir con quién. «Ha estado estresada por el trabajo», explicó Jasper, aunque su mandíbula se tensó casi imperceptiblemente. «Recortes de presupuesto. Ya sabes cómo son las escuelas». Mientras hablaba, observé el apartamento, tomando nota de los detalles que contaban su verdadera historia. Fichas de póker asomaban en un cajón mal cerrado.
Botellas de vino vacías alineadas junto a la puerta trasera, demasiadas para 2 personas. Un aviso de cancelación del gimnasio en la encimera. La comida está deliciosa, dije con sinceridad. Baielit había preparado pollo al horno con hierbas, con evidente dedicación pese a sus limitaciones económicas. Tienes suerte de tener una esposa tan atenta. La sonrisa de Jasper titubeó apenas un segundo. Sí, es muy comprensiva. Cuando Baielit regresó de otra misteriosa llamada, la luz atrapó su anillo de bodas. Había estado girándolo sin parar, un gesto nervioso que revelaba ansiedad profunda. Lo que la atormentaba iba mucho más allá de planes de clase o recortes escolares. Señor Wells, dijo de repente, ¿cómo? Quiero decir, ¿qué hace usted cuando alguien a quien quiere está en verdadero peligro? El tenedor de Jasper se detuvo a mitad de camino a su boca. Cariño, qué pregunta tan rara. Solo pensaba en esa noticia, respondió rápido ella. La del empresario desaparecido. Pero sus ojos se cruzaron con los míos por una fracción de segundo. En esa mirada vi algo que me heló, miedo genuino y una desesperada necesidad de comunicar algo que no podía decir en voz alta. Terminé mi vino y dejé la copa con deliberada firmeza. Gracias a los dos por una velada encantadora. Debo marcharme. Al ponerme de pie, una certeza se asentó en mi pecho como una piedra. Algo iba muy mal allí dentro, y fuera lo que fuera, Baielit lo sabía. La fresca noche de mayo me envolvió como una manta familiar al bajar los escalones del edificio de Jasper. El clima marcaba 13 grados según la aplicación que había revisado antes, perfecto para la caminata de 45 minutos hasta Oak Park a través de los barrios serpenteantes de Chicago. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar lo presenciado en aquella extraña representación de cena. Las calles modernas de Wicker Park bullían con la energía de un martes por la noche, parejas saliendo de bares de cócteles artesanales, jóvenes profesionales cenando tarde en terrazas iluminadas. El contraste con el apartamento estrecho de Jasper y la ansiedad de Baielit resultaba brutal. Allí estaba el Chicago en el que mi hijo podría haber prosperado si hubiera tomado otras decisiones. Me ajusté la chaqueta y emprendí el camino conocido hacia Oak Park. Mi mente catalogaba de forma metódica las inconsistencias de la noche, el constante chequeo del teléfono de Baielit, las historias ensayadas de Jasper sobre su redención, las fichas de póker que había visto en el cajón. Mis instintos de empresario, afinados durante 40 años evaluando personas y situaciones, gritaban que algo fundamental estaba mal. La zona comercial fue quedando atrás, dando paso a calles residenciales más tranquilas. Los faroles eran más escasos, creando charcos de luz amarilla unidos por largos tramos de sombra. Pasé frente a un restaurante abierto las 24 horas donde obreros de turno compraban café, una librería cerrada con carteles manuscritos anunciando lecturas de poesía, paradas de autobús vacías esperando a los pasajeros de la mañana siguiente. A las 9:47 de la noche, 17 minutos después de iniciar mi camino, mi teléfono vibró contra el pecho. Me detuve bajo un farol particularmente brillante y vi en la pantalla un número desconocido. No olvides mirar a tu alrededor. Leí el mensaje 2 veces antes de responder. ¿Es una amenaza? La contestación llegó de inmediato. Esto es un rescate. ¿Un psicópata? ¿Adolescentes jugando a hacer bromas? Intenté devolver la llamada, pero una grabación automática me respondió: el número que usted marcó no está en servicio. Años de negocios me habían enseñado a documentar todo, así que hice una captura de pantalla de ambos mensajes antes de guardar el teléfono de nuevo en el bolsillo interior de la chaqueta, aunque lo mantuve al alcance de la mano. Los siguientes bloques de calle se sintieron diferentes. Los sonidos parecían amplificados. Mis propios pasos sobre el cemento, el murmullo distante del tráfico, un perro ladrando en la oscuridad. Me descubrí mirando por encima del hombro con más frecuencia, aunque me repetía que era simple paranoia, producto de mensajes crípticos y dramas familiares. Entonces noté el coche. Un sedán negro avanzaba más despacio de lo que dictaba el tráfico, manteniendo siempre la misma distancia detrás de mí durante 3 calles. Cuando crucé en el semáforo, cruzó.
Cuando giré por una calle lateral para probar mis sospechas, sus faros me siguieron, cortando la oscuridad como ojos depredadores. El ritmo de mi corazón se aceleró, y no solo por el esfuerzo de caminar. La voz de Mabel resonó en mi memoria. Confía en tus instintos, Urban. Te mantuvieron vivo en los negocios. Te mantendrán vivo en cualquier parte. El sedán se acercaba, su motor ronroneando como un gato satisfecho. Alcancé a distinguir dos siluetas en los asientos delanteros, aunque los vidrios polarizados ocultaban sus rostros. Sin darme cuenta, aceleré el paso, con esa memoria muscular de los juegos infantiles de escondidas que de pronto volvía a ser relevante. Las calles se volvieron más solitarias. Bloques residenciales donde apenas unas pocas luces de porche ofrecían mínima iluminación. El contraste con la energía vibrante de Wicker Park era brutal. Aquí estaba solo, con las intenciones ocultas tras esos faros. Giré en otra calle lateral, mis zapatos de vestir resonando cada vez con más urgencia contra el pavimento. La luz intermitente del coche parpadeó una vez, dos, antes de seguirme hacia la penumbra. Ya no era coincidencia. Ya no era paranoia. Me estaban cazando. El sedán negro aceleró cuando yo apuré el paso, en lo que apenas podía llamarse una carrera rápida. A mis 65 años, mis días de corredor habían quedado atrás, pero la desesperación ofrecía una motivación que mis articulaciones no podían ignorar. Detrás de mí, las puertas del coche se cerraron de golpe, con la contundencia de un mazo judicial. «Deténgase, viejo. Solo queremos hablar». La voz llevaba una mezcla de autoridad y fastidio, como la de un maestro llamando la atención a un alumno que hace novillos. Pero los maestros no perseguían a la gente por oscuros callejones de Chicago, y algo en el tono de aquella voz dejaba claro que nuestra conversación no sería agradable. «Policía, ayuda», grité, pero la calle residencial permaneció obstinadamente vacía. Las luces de los porches siguieron apagadas, las ventanas cerradas y oscuras. Era martes por la noche en un barrio obrero, horarios tempranos, vecinos dormidos, mentes ya puestas en las responsabilidades del día siguiente. «Cállate y atrápenlo», rugió una segunda voz, más joven y agresiva. Unos pasos pesados resonaron tras de mí, acortando la distancia a pesar de mis esfuerzos. Me lancé a un callejón entre dos hileras de casas, usando autos estacionados y cubos de basura desbordados como obstáculos entre mis perseguidores y yo. El pecho se me apretaba con cada bocanada de aire. El esfuerzo físico, mezclado con la adrenalina, formaba un cóctel peligroso para un hombre de mi edad, exactamente el tipo de estrés que mi médico me había advertido que evitara. Pero detenerme no era una opción, no cuando voces anónimas discutían atraparme con un tono que sugería violencia. El callejón desembocó en otra calle, más oscura y de aspecto industrial. Muelles de carga y almacenes abandonados creaban un laberinto de sombras y escondites. Me pegué contra un muro de ladrillo, sintiendo el frío filtrarse a través de la chaqueta, mientras el corazón me golpeaba las costillas. ¿Dónde se metió ese viejo? No pudo haber llegado lejos. Sepárense. Tú revisa la izquierda, yo me encargo de la derecha. Su coordinación no era la de criminales improvisados en busca de un robo rápido, sino la de profesionales ejecutando un plan específico. El pensamiento me heló la sangre. Vi mi salvación en un viejo almacén escondido detrás de una fila de tiendas cerradas. La puerta estaba entreabierta, seguramente olvidada por el último trabajador. Con las voces acercándose, corrí desesperado a través del espacio abierto. ¿Qué quieren de mí? Alcancé a jadear, aunque ya no podían oírme. El interior del almacén olía a aceite, madera vieja y polvo acumulado por años. Herramientas de jardín colgaban de ganchos en la pared, latas de pintura se apilaban en montones, y cajas de madera ofrecían cobertura perfecta para un hombre que quería volverse invisible. Me acomodé tras la pila más grande, luchando por silenciar mi respiración mientras el corazón mantenía su frenética carrera. Por las ventanas sucias distinguí haces de linterna barriendo el callejón. Mis cazadores venían preparados para una búsqueda meticulosa. Esto no era un ataque improvisado.
Alguien había planeado esta emboscada, alguien que conocía mis rutinas y había previsto mi trayecto de regreso a casa. La puerta del almacén chirrió ominosa al ser probada desde fuera. Contuve la respiración, hundiéndome más en las sombras detrás de las cajas. Partículas de polvo danzaban en el haz de luz que penetraba hasta mi escondite, y luché contra el impulso de estornudar. «Revisa ahí dentro». «No, está cerrado». El viejo ya debe ir por la mitad del camino a Oak Park. Sus voces se alejaron poco a poco, pero yo seguí inmóvil. Mabel siempre decía, la paciencia fue mi mayor activo en los negocios. Esa noche podía salvarme la vida. Afuera, las puertas de un coche se cerraron de golpe, seguidas por el rugido de un motor encendiéndose. Esperé otros 15 minutos, contando cada segundo antes de permitirme respirar con normalidad. Una cosa era segura, esto no era un crimen al azar. Alguien había enviado a esos hombres por mí. Agazapado tras cajas impregnadas de olor a pintura vieja y proyectos olvidados, permanecí en la penumbra del almacén. Mi corazón finalmente empezó a reducir la velocidad, aunque la presión en el pecho seguía recordándome mi edad y mis limitaciones. A través de los vidrios mugrientos veía los haces de luz moverse en el callejón, metódicos, persistentes. ¿Dónde demonios se metió ese viejo? La primera voz sonaba frustrada, con el fastidio de un profesional que no tolera fallos. Quizá logró esconderse en algún sitio. Está muy oscuro. El segundo hablaba con menos seguridad, como si dudara de la sensatez de aquella persecución nocturna. Me moví con cuidado detrás de las cajas, buscando una posición para oír mejor sin delatar mi presencia. Una lata de pintura rozó mi codo, soltando un chirrido leve que me paralizó. Los haces de luz se detuvieron. 30 segundos de silencio parecieron horas. Jasper no nos paga por nada. Tenemos que encontrarlo. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Jasper. Mi hijo. El niño al que había criado, educado, sostenido a través de fracasos incontables, había contratado a esos hombres para cazarme en las calles oscuras de Chicago. La cena, las disculpas humildes, la ansiedad de Bay Elite, todo había sido teatro, una obra orquestada para llevarme a este punto. Olvídalo. Ya está asustado. Lo intentaremos de nuevo mañana. Me cubrí la boca con ambas manos, temiendo que un sollozo traicionara mi escondite. El peso insoportable de la traición de mi hijo se asentó en mi pecho. Todo instinto gritaba por confrontar esta realidad imposible, por exigir una explicación que pudiera darle sentido a lo inconcebible, que un hijo pagara extraños para aterrorizar a su propio padre. El jefe dijo que solo era para asustarlo, ¿verdad? Que piense 2 veces antes de negarse a ayudar a la familia. Sí, pero si no lo encontramos, ¿cómo va a saber que debía estar asustado? Sus pasos se alejaban, sus voces difuminándose mientras exploraban otros callejones. Yo permanecí inmóvil, procesando no solo sus palabras, sino el tono casual con que discutían mi miedo, como si fuera mercancía adquirida y entregada. De nuevo motores encendiéndose, ruedas sobre grava alejándose en la noche. Y aún así esperé 15 minutos más, contando cada segundo, mientras mi mente lidiaba con la nueva y aterradora verdad. Mi hijo. El bebé que Mabel había amamantado durante fiebres nocturnas. El niño que corría a mis brazos después de una pesadilla. El joven en el que alguna vez confié que aún podía salvarse. Ese hijo había cruzado una línea que lo transformaba de descarriado en una amenaza real. Cuando al fin emergí de mi escondite, el callejón ya no era solo un paso entre destinos, sino Aquel callejón ya no era solo un atajo entre destinos, se había convertido en un campo de batalla donde aprendí que los lazos familiares podían usarse como armas contra el amor mismo. El aire fresco de la noche traía consigo el olor a lluvia próxima, y en la distancia la ciudad seguía zumbando, indiferente a las tragedias personales. El mensaje de advertencia de Bay Elite cobraba ahora todo el sentido. Ella sabía lo que estaba planeado, había arriesgado su propia seguridad para advertir a un hombre al que apenas conocía, porque su conciencia no soportaba ser testigo pasivo. Un asesinato disfrazado de intervención familiar.
Mientras su marido tramaba mi intimidación, o algo peor, Violet había decidido convertirse en mi inesperado ángel guardián. Necesitaba llamar a Martín, involucrar a la policía, documentarlo todo antes de que Jasper pudiera fabricar coartadas o eliminar pruebas. Pero primero debía alcanzar un lugar seguro, público, donde esos matones no se atrevieran a acercarse. El restaurante abierto las 24 horas que había pasado durante mi caminata brillaba como un faro en la tormenta, su neón prometiendo refugio y testigos. Al salir del callejón y encaminarme hacia esas luces acogedoras, comprendí que mi hijo había logrado un objetivo esa noche. Realmente me había asustado, pero no de la manera en que esperaba. Las luces fluorescentes de la tienda de conveniencia zumbaban sobre mi cabeza mientras yo forcejeaba con las monedas en el teléfono público. Mis manos temblaban tanto que las monedas se me cayeron 2 veces antes de poder marcar el 911. El joven cajero, tras un vidrio blindado, me observaba con ligera preocupación, probablemente pensando que era otro borracho nocturno en plena crisis. 911. ¿Cuál es su emergencia? Quiero denunciar un intento de asalto. 2 hombres me persiguieron por los callejones cerca de Wicker Park. Quiero hablar con el detective Martín Reyes, del Distrito 18. La operadora mantuvo la calma profesional. Señor, ¿está herido? ¿Necesita atención médica? No, estoy a salvo ahora, pero el detective Reyes espera mi llamada. Dígale que es Urban Wells. 20 minutos después, el coche patrulla de Martín entró al estacionamiento con eficacia ensayada. Lo vi salir, alto, sólido, con la expresión de un hombre que había visto demasiadas emergencias nocturnas para alterarse fácilmente. Urban se acercó con pasos calculados, notando mi chaqueta rasgada y mi aspecto desaliñado. ¿Qué te pasó? El alivio de ver un rostro conocido, alguien preparado para manejar lo que estaba fuera de mi experiencia empresarial, casi me sobrecogió. Martín, creo que mi hijo quiere matarme. Nos sentamos en su patrulla mientras le relataba cada detalle, la invitación a cenar, el nerviosismo de Violet, el mensaje de advertencia, el sedán negro que me había cazado por las calles oscuras de Chicago. Martín tomaba notas metódicas, formulando preguntas precisas sobre horarios, lugares y descripciones físicas. Dijiste que uno de ellos mencionó a Jasper por su nombre. Jasper no nos paga por nada. Tenemos que encontrarlo. Repetí las palabras exactas. Estaban contratados, Martín. Mi propio hijo pagó a criminales para aterrorizarme. Martín fotografió los mensajes de advertencia en mi teléfono antes de que la batería muriera del todo. Necesitamos que vengas a la comisaría a presentar una declaración formal. ¿Puedes describir el vehículo con más detalle? Sedán negro, probablemente un Toyota Camry. Placas de Illinois, aunque solo vi parte del número. Una abolladura pequeña en el lado del copiloto, vidrios polarizados. 2 hombres, ambos parecían treintañeros. En minutos, Martín emitió una alerta a través de la central. La eficacia del procedimiento policial contrastaba violentamente con el caos que había vivido horas antes. Allí estaba el orden, el sistema, la ley, respondiendo al crimen con fuerza adecuada. En el Distrito 18, la estación de policía vibraba con la actividad nocturna. Radios crepitaban sin cesar, teléfonos sonaban, oficiales llenaban formularios con la meticulosidad de quien sabe que cada detalle importa en un tribunal. Urban, es una acusación seria. ¿Estás absolutamente seguro de lo que oíste? Lo miré fijo a los ojos. Uno de esos hombres dijo el nombre de Jasper. Fueron contratados por él. La expresión de Martín se endureció. Lo encontraremos. La descripción del coche es suficiente para empezar. Mientras firmaba mi declaración formal, relatando cada momento desde la cena hasta la persecución, Martín coordinaba con patrullas para localizar el sedán negro. La parte empresarial de mi mente valoraba el método, recolección de pruebas, declaraciones de testigos, coordinación entre departamentos. Pero bajo esa calma procedimental ardía la furia ante la traición calculada de mi hijo. Mi teléfono, ya conectado al cargador que Martín me prestó, vibró con un aviso radial. Detective Reyes,
Tenemos un vehículo coincidente estacionado frente a un edificio en Pilsen. Martín tomó su chaqueta, la adrenalina afilando su profesionalismo. Urban, puede que los hayamos encontrado. Desde su escritorio, coordinó la operación de arresto, rodeado del caos controlado del turno nocturno. Vi, a través de la ventana, cómo las unidades se desplegaban por las calles de Chicago, convergiendo sobre un edificio donde dos criminales aguardaban, probablemente celebrando lo que creían una intimidación exitosa. Unidad 47. ¿Confirman que la matrícula coincide con la descripción del testigo? Afirmativo, detective. Illinois Delta Charlie 7219. El vehículo está frío. Sospechosos probablemente dentro. El arresto tomó menos de 30 minutos. Tony Marchetti y Vince Rodríguez, de 32 y 29 años respectivamente, fueron detenidos sin resistencia. Ambos tenían antecedentes por asalto e intimidación, músculo a sueldo, exactamente el tipo de hombres que Jasper contactaría a través de sus conexiones con el juego. Martín los separó de inmediato, aplicando técnicas de interrogatorio estándar que yo conocía solo por televisión, pero que nunca había presenciado. Tony cedió primero, calculando que cooperar podría reducir su condena. Urban, los tenemos y tenemos una confesión. Levanté la vista del café frío que sostenía. ¿Qué dijeron? Escucha esto. Martín repasaba sus notas con visible disgusto profesional. Ese Jasper Wells nos pagó $5,000 para asustar al viejo. La mitad por adelantado, la otra mitad al terminar. Teníamos que hacerlo parecer un crimen callejero al azar. ¿Asustar? Querían matarme. El rostro de Martín se volvió más grave. Hay más. Jasper les dijo que tienes problemas cardíacos. Un susto fuerte podía matarte sin que ellos tuvieran que tocarte. Las palabras me golpearon como un mazazo. Me dejé caer en la silla de plástico, sintiendo de golpe mis 65 años. Mi hijo no solo había contratado criminales para amenazarme. Había convertido mi propia fragilidad en un arma, usando información médica que le había confiado, para planear lo que parecería una muerte natural. Él sabía de mi corazón, murmuré, apenas audible. Se lo conté en Navidad, que el médico vigilaba mis arritmias. El teléfono de Tony tiene los mensajes. Los registros bancarios mostrarán el pago de Jasper. Tenemos pruebas suficientes para arrestarlo por solicitación de asalto, posiblemente intento de asesinato. Vince corroboró cada detalle de la confesión de Tony. Ambos entendieron que habían cruzado una línea que les aseguraba prisión larga. Relataron cómo se reunieron con Jasper en una cafetería cerca de su apartamento, donde les dio mi foto, mi dirección y las instrucciones específicas: usar mi condición cardíaca para provocar una muerte natural. El plan era elegante, comentó Martín, repasando las declaraciones. Asustarte lo suficiente para que tu corazón fallara y luego desaparecer. Sin agresión física, sin asesinato directo, solo un viejo muerto por el estrés de un crimen callejero. Las pruebas se acumulaban con la precisión mecánica de la ley. Mensajes entre Jasper y Tony, grabaciones de cámaras mostrando la reunión, transferencias bancarias desde la cuenta de mi hijo. Había sido meticuloso, pero no cuidadoso. Había dejado un rastro que cualquier fiscal agradecería. Ahora mismo debe estar en casa, dijo Martín al preparar la orden de arresto, probablemente durmiendo tranquilo, creyendo que su plan funcionó. Le pedí estar presente cuando arrestaran a Jasper, aunque Martín insistió en que debía permanecer en un vehículo policial, a distancia. Una parte torcida de mí necesitaba ver el rostro de mi hijo al descubrir que su plan de asesinato se había convertido en pruebas contra él. Martín, necesito entender algo, dije, mirando la confesión sobre su escritorio. ¿Cuánto tiempo pasa alguien en prisión por intentar matar a su padre? Con sus deudas de juego y tu testimonio sobre el motivo económico, mínimo de 15 a 20 años. No es un crimen pasional, es intento de asesinato premeditado. Mientras Martín y su equipo se preparaban para el arresto, yo permanecí solo en la estación, rodeado de los sonidos institucionales de la justicia en acción. Mi hijo, el bebé que una vez se durmió en mis brazos,
Había calculado la dosis exacta de miedo necesaria para detener mi corazón. El peso de esa traición me cubrió como una manta de hielo. El amanecer se filtraba por las ventanas cuando dormitaba en una silla, con el café frío al alcance, incapaz de dormir de verdad por la mezcla de adrenalina y cafeína. A las 8 en punto, Martín regresó con un café caliente y la noticia que cerraría ese capítulo de mi vida para siempre. Jasper está bajo custodia. Lo arrestamos en su casa esta mañana, a las 6:30, sin incidentes. Me incorporé en la incómoda silla, sintiendo como los músculos protestaban tras la larga noche. ¿Cómo reaccionó? Con absoluto shock, respondió Martín, mientras organizaba papeles con la eficiencia profesional de siempre. Intentó declararse inocente hasta que le mostramos la confesión de Tony y los registros bancarios. Entonces se derrumbó por completo. Admitió todo. Mi teléfono, cargado durante la noche, vibró con un nuevo mensaje. El número desconocido que había salvado mi vida. Casi lo había olvidado en medio del caos de arrestos y confesiones. Escribí con cuidado. Gracias por salvarme la vida. ¿Quién eres? La respuesta llegó en minutos. Soy Violet. No podía dejar que lo hiciera. Eres una buena persona. Un alivio inmenso me recorrió el cuerpo, seguido de inmediato por preguntas. ¿Por qué no lo detuviste antes? Tenía miedo. Pero cuando comprendí que realmente lo haría, lo siento. En mensajes posteriores, Violet explicó cómo había descubierto el plan de Jasper el día anterior a la cena. Se debatió entre la lealtad a su esposo y la decencia más básica, hasta que finalmente compró un teléfono desechable para enviarme un aviso anónimo. Había decidido solicitar el divorcio y aceptar testificar contra Jasper a cambio de inmunidad. Ella te salvó la vida, observó Martín, leyendo por encima de mi hombro. Ese mensaje te dio la claridad necesaria para reconocer la persecución por lo que era. Los procedimientos legales serían sencillos. Jasper enfrentaba cargos por solicitud de asalto e intento de asesinato. Tony y Vince seguramente aceptarían acuerdos para reducir sus condenas a cambio de testificar. Con confesiones, registros bancarios y mensajes de texto, el caso era oro puro para la fiscalía. Quiero verlo, le dije a Martín, por última vez. La reunión se llevó a cabo en una sala de interrogatorios de la comisaría. Jasper estaba sentado con un mono naranja de prisionero, las manos esposadas a la mesa, viéndose más pequeño y patético de lo que jamás lo había visto. Ya no era el manipulador agresivo del lunes por la noche, sino un hombre roto que había perdido no solo dinero, sino cualquier esperanza de redención. Papá, estaba desesperado. Esas personas iban a... Tú tomaste tu decisión, lo interrumpí, manteniendo la voz firme, casi empresarial. Te lo di todo, y elegiste intentar matarme por más. No se suponía que fuera un asesinato, solo lo suficiente para, quizá, detener tu corazón, usando la información que me confiaste. Me levanté despacio. Ya no eres mi hijo. Más tarde esa misma mañana, de regreso a casa con escolta policial, llamé a mi abogado para iniciar el proceso de cambiar mi testamento. El nombre de Jasper sería eliminado por completo. Su herencia se redirigiría a organizaciones benéficas y a un fideicomiso para el futuro de Violet. Ella había demostrado más valor moral en un simple mensaje de texto que su esposo en 38 años de vida. En mi estudio, rodeado de fotografías familiares que pronto necesitarían actualización, reflexioné sobre la sabiduría de Mabel. Ella había entendido la naturaleza de Jasper mucho mejor que yo. Me había advertido una y otra vez sobre el error de encubrir sus conductas destructivas. Si estuviera viva, habría detenido esta locura años atrás, con la fuerza implacable de su autoridad maternal. La foto familiar rota del lunes aún descansaba sobre mi escritorio, su vidrio cuarteado creando reflejos prismáticos bajo la luz matinal. La tomé con cuidado y la deposité en la basura, junto con cualquier ilusión restante sobre el hijo que creí proteger. La justicia seguiría su curso a través de los canales adecuados. Jasper cumpliría su condena. Tony y Vince enfrentarían las consecuencias de sus actos. Y Violet podría construir una nueva vida,
libre de la toxicidad que casi nos destruye a todos. Por primera vez en muchos años, podía planear el futuro sin preguntarme qué crisis inventaría Jasper después. Wellstage Solutions continuaría bajo nuevo liderazgo. Mi patrimonio beneficiaría a causas dignas. Y yo, finalmente, podría vivir sin mirar por encima del hombro, temiendo la siguiente manipulación. A veces, cortar de raíz a las personas tóxicas de tu vida, aunque sean de tu propia sangre, es la única manera de encontrar paz. Si esta historia te ha conmovido, dale like a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué piensas. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja a tu izquierda. Gracias por acompañarme.